Hola a todos, hola a todas, bienvenidos. Estamos llegando a usted a través de Zoom de Monte Sinai y Facebook Live de Monte Sinai. Estamos a punto de empezar lo que esperamos sea un muy rico diálogo entre un rabino y una experta en economía y finanzas. El tema en común es la situación económica en las familias. Tanto la Torá como la situación económica actual nos exhortan a que todos en las familias pongamos de nuestra parte para lograr ser autosuficientes. En este sentido, la economía familiar, los negocios y también la fe en Dios son una prioridad que no debemos ignorar. Cómo mejorar nuestros ingresos, cómo reducir los gastos y dónde entra Dios en todo esto. Para hablar de estos temas tenemos a dos grandes invitados, Adina Chelminsky y el rabino Abraham Tobal. Voy a pasar a presentar a cada uno de ellos. Adina Chelminsky es emprendedora, periodista, conferencista y asesora en temas de finanzas personales, negocios y emprendimiento. En sus más de 20 años de experiencia, ha escrito más de 5,000 artículos sobre finanzas personales y familiares y manejo de dinero. Es autora de 4 libros, próximamente viene ya el quinto, y en todos estos aborda los temas de negocios, finanzas y emprendimiento desde una óptica, en un estilo muy accesible y muy ameno para el público en general. Ha dado decenas de conferencias, participado en programas de radio, internet, televisión y además ha creado 3 negocios y además es asesora financiera para clientes chicos y grandes. Adina tiene una licenciatura en Economía por la Universidad Iberoamericana, una maestría en Finanzas por la NAWAC, también tiene estudios en Mercadotecnia de Startups, modelos matemáticos para toma de decisiones de negocios, valuación corporativa, economía conductual, recursos humanos y negocios familiares de universidades de la talla de Stanford, NYU, Cornell y Harvard. Adina, bienvenida nuevamente. El rabino Abraham Tobal cursó sus estudios rabínicos en Jerusalén, posteriormente recibió el título de Dayan o juez, que es el título máximo que se puede obtener en la carrera rabínica. Tiene más de 35 años de trayectoria como rabino en diversas instituciones en México y desde hace muchos años es el rabino principal de la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai. Ha participado en múltiples congresos rabínicos internacionales, conferencias y seminarios en distintas partes del mundo. Además, ha colaborado en México con distintas universidades e institutos, programas de radio, televisión, dirigidos a todo público, escribe artículos para diferentes medios de comunicación y es un muy activo protagonista en videos con una nueva serie que tiene Sin pelos en la lengua, que se ha vuelto viral dentro de la comunidad judía de México. Promueve siempre el respeto y la tolerancia entre los distintos estratos sociales, religiosos y culturales. Todo esto siempre con un objetivo claro en su mente, el predominio de la verdad y los verdaderos valores judíos y universales. Rabino, bienvenido. Gracias. Así que sin más preámbulo, adelante Adina, adelante Rabino, los escuchamos. Hola, para quien me conoce y para quien no me conoce me presento. Se necesitaba una crisis de este tamaño para que yo, que soy probablemente la persona de más poca fe, estuviera sentada con el Rab Tobal platicando de un tema en donde tenemos más coincidencias de lo que tenemos cosas separadas. ¿Cómo surgió esta plática? Me acerqué yo por un tema con el rabino Tobal y platicando. Fue idea del rabino sentarnos y tener esta plática, porque por primera vez entendimos que una situación como la que estamos viviendo en este país y en esta comunidad necesita soluciones de diferentes lados y de diferentes áreas. No va a haber manera que solucionemos la situación por la que estamos pasando si solo hablamos de religión, si solo hablamos de fe o si solo hablamos de dinero. Porque les voy a ser sincera, yo también en estos momentos necesito hoy la contención espiritual. Yo también en estos momentos, que pensé que era algo que nunca iba a pasar en mi vida, necesito el sentirme contenida por alguna fuerza mayor, porque las fuerzas menores que están en este mundo básicamente no las entiendo. Objetivamente estoy muy preocupada. Estoy muy preocupada por 3 cosas que están pasando y que nos conciernen a todos los que estamos aquí. Número 1, estoy muy preocupada por la situación económica de
las familias mexicanas, la crisis que estamos enfrentando, la crisis que vamos a enfrentar en los próximos años, yo creo que no tiene precedente para todos los que estamos aquí. Incluso para todos aquellos que vivimos las crisis del 82, la crisis del 88, la crisis del 94, lo que estamos viviendo hoy impacta de una manera muchísimo más fuerte las finanzas familiares, las finanzas empresariales y las finanzas de todo el país. ¿Por qué? ¿Por qué esta crisis es diferente a todas las demás? Si esto fuera el ceder de Pesaj. Porque pega en una parte o sea, el primer golpe de esta crisis tiene que ver con el ingreso que tienen las familias. Así como las crisis anteriores que habíamos vivido tenían que ver más con un componente financiero, tenía que ver con los bancos, con las tasas de interés, que igual pegaban en todo, pero que los efectos estaban centrados en una parte mucho más financiera. Los efectos de esta crisis empiezan en el sector real de la economía. Y puede ser que no todos tengamos ahorros, pero todos tenemos ingresos. Y los ingresos de todas las personas que estamos aquí sentadas, los ingresos de todos los mexicanos, se van a ver afectados. Ese es punto número 1. Punto número 2, la situación particular de las familias judías dentro de esta crisis. La verdad, y lo platicamos en una plática que tuvimos en este espacio hace unas semanas, la comunidad judía o las familias judías veníamos viviendo con tiempo prestado. Porque la situación en general de la mayor parte de las familias, y a quien le quede el saco que se lo ponga y a quien no, tómenlo como algo anecdótico, la verdad es que no tenemos una muy buena planeación financiera. La verdad es que la mayor parte de las familias de esta comunidad estaba viviendo en una situación, en una línea muy delgada entre lo que se puede gastar y lo que no se puede gastar, entre lo que se debe gastar y lo que no se debe gastar, entre las deudas y la falta de ahorros, en tomar decisiones apresuradas y no siempre tomar las mejores decisiones. Y el tercer punto que me preocupa muchísimo es la situación financiera de las comunidades como comunidades. La parte o el gasto más importante de las comunidades y de cierta manera una enorme parte de la identidad judía tiene que ver con la tzedakah. Pero la tzedakah tiene que ver con gente que da y gente que recibe. Y hasta hace unos años había más gente de la que recibía. Y esta pirámide hoy se va a invertir de una manera abismal. Cada vez va a haber más gente que necesite dinero, cada vez va a haber menos gente que pueda dar ese dinero, cada vez va a haber menos gente que pueda aportar para apoyar a toda la demás gente. Y esto va a implicar una presión enorme en las finanzas de las comunidades y en lo que las comunidades puedan hacer de manera real y pragmática para ayudar a todas las familias que poco a poco van necesitando más este ahorro. Entonces, aquí la pregunta es, no qué puede hacer Dios por nosotros, sino no qué puede hacer la comunidad por nosotros, sino qué tenemos que hacer nosotros por nosotros mismos. ¿Cuáles son los pasos que nosotros como familias, que nosotros como personas, que nosotros como parejas tenemos que hacer para poder mejorar nuestra propia situación económica? A mí me gustaría, y lo platicaremos un poquito más adelante, pero a mí creo que el tema tiene que ver con tres cosas fundamentales. El tema tiene que ver con conciencia. Hay una frase en la Torá que estábamos platicando antes de la plática, el Rabbi y yo, sobre esto, que dice, no solo de pan vive el hombre. Y durante muchísimos años había pensado yo que esto te quería decir que, bueno, lo más importante en el mundo son las cosas espirituales. Y no es cierto. No solo de pan vive el hombre, tiene que ver con, de pan vive el hombre. Lo más importante que necesita el hombre o la mujer para vivir es atender su vida física, atender su vida material. Que no solo necesitas eso definitivamente, pero no podemos prescindir de pensar en nuestro bienestar económico. No podemos prescindir de pensar en nuestro bienestar físico y estable a costa de todo lo demás. Entonces, el primer punto tiene que ver con esta conciencia de la importancia de la vida material y la importancia de tener una vida material sana y estable. El segundo tiene que ver con una conciencia en el nivel de gasto que tenemos como familias, que tenemos como personas, que tenemos como compradores conspicuos, que muchas veces compramos cosas que no necesitamos para
tratar de impresionar a alguien más. Y el tercer punto tiene que ver con mecanismos de protección. Quien no los tenía antes de empezar la crisis, bueno, ya no los tienes. Pero de qué a futuro, ¿cuáles son los mecanismos de protección económica que cada uno de nosotros, que cada una de nuestras familias tiene que tener para poder enfrentar la próxima crisis que venga o para poder enfrentar las mismas secuelas de esta crisis que estamos viviendo de una manera mucho más inteligente? Rab, muchas gracias. Buenas noches a todos. Me da mucho gusto estar aquí esta noche con ustedes. Agradezco a los que organizaron este evento y me da mucho gusto estar contigo, Adina. Y quiero retomar justamente lo que comenzaste diciendo, que no te imaginabas que íbamos a tener nosotros un diálogo por las posturas, pero quiero que sepas, y que, bueno, el público también oyente, de que yo creo que no cabe en esta situación un complemento más idóneo, como lo ve justamente la religión, de que esa combinación, porque la misma religión y la Torá nos pide, nos dice que tenemos que hacer nuestra parte, como está justamente en el título de esta conferencia, y hay un dicho en el Pirkei Avot que dice, Imen Kemach en Torah. Si no hay harina, no hay religión. Dice, si no hay sustento, o dice también Imen Derejeres en Torah. Derejeres se refiere al camino de la tierra, la práctica normal. Entonces sí, Dios nos pide esas dos cosas, la fe en Él y a la vez hacer nuestra parte de forma absoluta. Dice, no podemos decir, porque aparentemente mucha gente yo creo que se llegaría a preguntar esta pregunta filosófica, que es muy notoria. Es decir, por una parte, existe en nuestras bases, en nuestros principios, que son nuestros fundamentos de fe, tener fe plena en Dios y saber que Él es el que maneja todo. De hecho, ahorita se acercan las fiestas de Yamim Noraim, Rosh Hashanah y Kippur, y está escrito en el Talmud que Dios en Rosh Hashanah determina lo que va a suceder en ese año. Y también dice qué es lo que va a recibir la persona, el sustento. Si es así, me quedo en mi casa, la verdad, muy cómodo. Me quedo recostado en un sofá y si Dios ya lo va a decidir, entonces voy a esperar a que me llegue el sustento. ¿Por qué tengo que salir a trabajar? La respuesta es que Dios nos exige eso. Como hay una frase en la Torá que dice, te bendecirá en todo lo que hagas, pero en lo que hagas. Cuando tú sales a trabajar y hacer, ahí después cabe pedir la bendición de Dios. Pero si te sientas con los brazos cruzados en tu casa, ahí no cabe porque Dios nos puso esas reglas y nos está solicitando que hagamos eso, que nosotros nos esforcemos. Eso se podría, pero por otra parte, entonces, ¿qué significa que Dios lo determina en Rosh Hashanah? Que decide lo que nos va a tocar o que vamos a recibir. Ok, cada persona tiene su destino, pero está en nuestras manos abrir el canal que nos llegue o cerrarlo. Y si esto se compara a una compañía de luz o de agua, los que surten el agua, ¿no? Por las tuberías. ¿Por dónde llega la luz o el agua? Por los cables o por las tuberías. Si yo no pago la luz, me la van a cortar, o no pago el agua, me la van a cortar. Pero, ¿qué significa? Que al cortármela o al no pagar, que por no pagar o por sí pagar, ¿eso es lo que me hace que me llegue el agua o no? No, son los conductos. Dios me lo está mandando, pero si yo no pago, no salgo a trabajar, es como no pagar y se corta el canal y no lo voy a recibir. Entonces tiene que quedar muy claro que no haya esa confusión, que mucha gente dice, no, yo tengo fe en Dios. Un ejemplo, ahorita en esta pandemia, ¿no? Porque hay dos problemas muy grandes, es cuidar la salud y también cuidar nuestra economía. Y ambas cosas tenemos la obligación moral de hacer el máximo esfuerzo para cuidar la salud y cuidar la economía. Pero mucha gente se podría preguntar o cuestionar filosóficamente, decir, bueno, si está destinado, que Dios no lo quiera, me tiene que suceder algo,
en mi salud, pues me va a suceder. Y si no está destinado, no me va a suceder. Si tengo que recibir ese dinero, lo voy a recibir, y si no, no. No puede ser que no estaba destinado, que uno no le tenía que suceder nada negativo. Pero como tenemos obligación de cuidar nuestra salud y cuidar nuestra economía, y no lo hicimos, entonces eso es lo que atrajo lo negativo, las consecuencias de mi falta de responsabilidad. Dios nos pide que tenemos que ser responsables, tenemos que cuidar nuestra salud, por eso puso reglas en la creación, reglas naturales, que es lo que el mundo, bueno, el que no es creyente llamaría la naturaleza. Esas reglas de la naturaleza, Dios las estableció. Y Dios estableció que así va a regir el mundo. Y si uno las rompe, va a tener consecuencias. Por eso dice en la Torá, que lo mencioné en otra ocasión, hablando justamente de la pandemia y de cuidar la salud, que dice cuando, así voy a citar textualmente, dice, Kitibne bait hadash beasita ma'akele gageja. Cuando construyas una casa, haz una barda en la terraza. Sigue diciendo, velota sim damim bebeteja ki pola nofel mimenu. Y no provoques sangre en tu casa si alguien se llega a caer, si no pusiste la barda. Y aquí volveríamos a la misma pregunta. Si estaba destinado que esa persona se tenía que caer, se va a caer, y si no, no. No, la respuesta es que puede ser que no estaba destinado, pero tú no tomaste las precauciones que tenemos obligación de tomar y estás provocando ese accidente, porque así son las leyes naturales que Dios estableció en el mundo. Entonces, para concluir esta idea, tenemos que tener las dos cosas. Saber que hay un creador, que Dios no nada más creó el mundo, lo supervisa y lo controla, y estamos en sus manos, pero que tenemos que hacer nuestra parte. Cuando hacemos nuestra parte, todo lo que está en nuestro alcance, ahí ya nos podemos relajar. Ahí de verdad nos podemos relajar, porque ahí sí entra esa visión. Ahora sí, yo ya hice mi parte, cumplí con mi obligación, y ahorita estoy en manos de Dios. Ahora sí, no tengo de qué preocuparme, igual lo que me tiene que suceder me va a suceder, y lo que no, no. Pero si no hacemos nuestra parte y no cumplimos con esa obligación, ahí sí podemos alterar ese destino. Como dije, el gas o la luz o el agua me tenía que llegar, están las tuberías, está todo, pero si yo estoy provocando que se corte el suministro, no lo voy a recibir. Dice, Dios me manda ese suministro, pero yo tengo que abrirlo y tengo que pagar, como dije, para recibir ese suministro. Entonces, como introducción a este tema tan importante, por eso repito a Dina, que no es un complemento también desde el punto de vista religioso. Tiene que haber una economista que dé consejos a la gente para saber qué es lo que tenemos que hacer y hacer lo máximo que está a nuestro alcance. Y por otra parte, tenemos que acordarnos también que al final hay un creador y alguien que dirige el mundo, y no estamos solos, tenemos que tener esa tranquilidad de que siempre saber relajarnos, saber no vivir con angustia, no vivir preocupados, vivir, como dicen, ocupados, no preocupados. Dice, ocuparnos, hacer lo que está a nuestro alcance y después estar relajados, porque ahí sí, después que yo hice lo correcto, igual va a suceder lo que tiene que suceder. Entonces sí, no cabe la mínima contradicción, y así está en todas las fuentes bíblicas, de que es la acción de la persona, por eso el famoso dicho, ¿no? Ayúdate para que Dios te ayude. Y si no te quieres ayudar, no le eches la culpa a Dios. La culpa la tienes tú. Bueno, pues vamos a abrir este espacio para diálogo, y tenemos 3 temas que pudieran ser más, que queremos poner sobre la mesa para que los invitados debatan, platiquen, dialoguen. La idea es que esto sea un diálogo, y como los buenos diálogos, la idea es encontrar coincidencias y también contrastes. Se vale no estar de acuerdo, se vale debatir, discutir, disputar. Así que vamos a abrir una serie de temas y para que ustedes los trabajen. Quiero poner primero el tema de la educación de los hijos. En su opinión, y cada quien desde su perspectiva profesional, Rabino, Adina, ¿cuál es la importancia de enseñarles, por un lado, Torá, religión, y también, por otro lado,
el valor del trabajo, el valor del dinero, y a qué edad recomiendan que estas enseñanzas deben empezar. A mí me gustaría retomar un tema antes de contestar la pregunta que dijo el rabino y creo que es fundamental. Y me gustaría partir desde ahí. Esta parte de tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos, absoluto y totalmente correcto, pero ahí entra un tema fundamental y que tiene que ver con la educación. No solo tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos, que sabemos hoy hacer, porque entonces nos quedaríamos con una situación como la que estamos viviendo hoy. La verdad es que tenemos pocas armas que nos han enseñado a solucionar lo que está pasando hoy en día. Dentro de lo que está en nuestras manos, entra este tema de educación. Y entra este tema no solo de educación hacia los hijos en cuestión de dinero, sino de reeducarnos a nosotros mismos en temas de manejo pertinente de dinero, en temas de buena educación financiera, en temas de encontrar buenas fuentes de información financiera, que creo que es algo fundamental el día de hoy. Todo lo que está hasta hoy en nuestras manos en cuestión financiera, la verdad es que no nos da cabida para solucionar lo que estamos viviendo. No solo tenemos que hacer lo que está en nuestras manos, tenemos que aprender lo que está a nuestra disposición o lo que está alrededor de nosotros para poder solucionar lo que está pasando. Ahora, respondiendo a tu pregunta. Adina, y quiero nada más, antes también de pasar a la pregunta, un complemento a lo que acabas de decir, que será una idea complementaria. El ser humano, justo lo estamos transmitiendo para las fiestas, ahorita esta misma idea, el ser humano es la única creación con una característica muy particular, con la capacidad de adaptación y el cambio. Un animal está programado a su naturaleza, el que está en el polo norte, me refiero, va a tolerar el frío, no aguantaría el calor o viceversa, con sus características. Nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad del cambio y de adaptación. Y ahorita tenemos que usarlo en su máximo potencial, esa capacidad que tenemos como seres humanos. Hay una situación nueva y diferente, no es lo de siempre, no es lo que estamos acostumbrados. Ahorita podemos usar el cambio y adaptación. No quiero traer ejemplos extremos, pero incluso en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración, llegó gente hasta adaptarse a esas condiciones extremas, inconcebibles por la mente humana, pero hasta eso tenemos esa capacidad. Ni hablar que en una situación actual podemos y debemos hacerlo. Ok, nada más quería complementar eso. Y además eso es lo que ha permitido al pueblo judío sobrevivir por 2000 años. O sea, el ser el pueblo del libro no quiere decir que somos el pueblo que está leyendo el libro. O sea, no solo es el pueblo de la Torá, es el pueblo de la constante educación, es el pueblo de enseñar a nuestros hijos a educarse, es el pueblo de ver las cosas de una manera, o sea, de tener una visión hacia la educación diferente y proactiva, tanto para la educación religiosa como para la educación financiera. O sea, si algo ha hecho el pueblo judío a lo largo de 2000 años, es tener esta capacidad de adaptación. O sea, somos los Darwin de la sociedad. Nos hemos adaptado una y otra vez a todas las circunstancias que tenemos. Y si nos hemos adaptado es justamente por esta sed constante de conocimiento que tenemos. Y lo que tenemos que hacer ahora, yo creo, es aplicar esta sed constante de conocimientos a conocimientos financieros. Y no me refiero a que todos nos tenemos que volver matemáticos y economistas y aprender a hacer ecuaciones complicadas en cuestión financiera. Me refiero a poder desarrollar por medio de la educación, poder desarrollar por medio de las fuentes sanas de información financiera, este sentido común que a veces nos falta a todos en cuestión financiera. O sea, a fin de cuentas, el buen manejo financiero tiene que ver con tres cosas. Tiene que ver con sentido común, que no sé si todos tengamos, pero definitivamente todos lo podemos desarrollar. Tiene que ver con buenas fuentes de información y tiene que ver con información. Entonces, todo mundo puede aprender a tener una mejor vida financiera, todo mundo se puede educar
financieramente y de esta misma manera educar con el ejemplo, educar con información a nuestros hijos. Hoy por hoy, digo, y pregúntese cada quien que está viendo acá, si todas esas cosas de finanzas que no aprendimos hace 10 años, ahorita nos hubieran servido bien en estos momentos. Entonces, si decimos, bueno, me hubiera gustado saber esto que no sabía para enfrentar la situación que estoy viviendo hoy, pues evitemos que en 10 años voltear para atrás y decir por qué en este momento no lo aprendí o por qué en este momento no se lo enseñé a mis hijos. Estábamos hablando de esta situación de momentos de crisis, momentos de emergencia, momentos difíciles como los que estamos viviendo. Para ustedes, ¿qué es más importante, la fe o la situación económica y lo que haga uno? Perdón, Emilia, nada más quería primero también dar mi punto de vista acerca de la pregunta de la educación. Okay. Y ahorita pasamos a eso. Que quiero hacer mucho énfasis y recalcar un punto que tal vez pueda haber cierta confusión. Siguiendo con la misma idea que comenzamos, que Dios nos pide que tengamos fe en Él, que tampoco una persona que tuvo mucho éxito se sienta y decir, fue solamente mi éxito, saber que necesitamos que Dios nos dé salud, nos dé inteligencia, nos dé la fuerza para hacerlo, pero también tenemos que hacer nuestra parte. Esa misma idea aplica en la educación de los hijos. Es decir, tenemos cuerpo y alma y tenemos que nutrir el cuerpo y el alma. Y también está enfocado en la visión del judaísmo educar a los hijos con valores para nutrir el alma y para salir adelante como buena persona, con principios, con integridad, pero por otra parte, también darle herramientas para que salga adelante en la vida económicamente en el trabajo. Y tal vez los oyentes se van a sorprender de un dicho del Talmud que está en el Talmud Tratado de Kiddushin, que dice lo siguiente. Oigan bien, porque no es la idea tal vez que se detiene o presenta o que la gente cree en la educación religiosa. Dice, aquella persona que no le enseña a su hijo un oficio, dice hoy en día en otras palabras sería una carrera o herramientas para trabajar, que ilu melamdó listus. Dice así, es como si lo está enseñando, motivando a que sea un ladrón, un asaltante. Porque si no tiene estas herramientas para trabajar, tarde o temprano va a tener que usar otros medios para salir adelante en la vida. Entonces es una obligación religiosa, quiero que quede muy claro, porque como dije, muchos no conocen esto y creen que, bueno, que según la religión, el que es muy religioso nada más va a estudiar Torah. Seguro que hay que estudiar Torah y valores, pero también tiene obligación los padres de enseñarles un oficio y darle herramientas para alimentar el cuerpo también, el alma y el cuerpo. Entonces, creo que esto quede muy claro. La pregunta es esta. En momentos difíciles de crisis, de calamidad, de contingencia, podemos hablar que hay dos elementos, la fe que podemos tener en Dios y lo que hagamos nosotros por nuestra propia iniciativa. Y podríamos decir las dos son importantes. Sin embargo, el que no tiene fe pero sí trabaja, pues probablemente le vaya bien. Pero el que tenga fe y no trabaje, probablemente no le vaya bien. ¿Será que es más importante el trabajo que la fe? Ok. ¿Quieres empezar? Ok. Por favor. Bueno. Les voy a decir una cosa. En general, en la visión de cómo se conduce el mundo, en la visión que da nuestra Torah hacia las reglas de la vida, está establecido como el fundamento más importante para que tenga valor nuestras acciones es el libre albedrío. Si tenemos libertad de elección, y por tener libertad de elección, por consiguiente, cuando hacemos una buena acción tiene valor, porque lo hicimos con esta iniciativa. Cuando controlamos nuestros impulsos y no caemos en un error, también tiene mérito porque lo hicimos con nuestra fuerza de voluntad. Ok, siendo así, Dios estableció
de que las cosas no son como algunos tal vez la transmiten. No funciona este mundo diciendo si una persona tiene fe o cuidó Shabbat, le va a ir bien. El que no tiene fe y no cuidó Shabbat, por decir, no le va a ir bien. Porque si sería así, no habría libre albedrío. Se tendría que ser un tonto, entonces el que no cuida Shabbat y todo, y lo haría por su interés, no por hacer un mérito, no por superarse. Entonces no tendría ningún valor. Entonces las cosas no funcionan así. Y si Dios nos dice que al final, siguiendo sus leyes, su voluntad, vamos a tener un beneficio y es nuestra superación personal. Pero puso reglas, vuelvo a repetir, reglas naturales y que hay resultados inmediatos de las acciones. Es decir, si uno no cuidó su salud, se va a enfermar. 2 más 2 son 4, que son cosas que evidentes. Si uno no salió a trabajar, no va a tener el sustento porque aunque se le destinó, es como alguien que dijo, está bien, tienes en mis bodegas, dice un rey, o mis tesoros, ven a recogerlos. Y uno no va a recogerlos, aunque el rey se los destinó, igual no lo va a recibir porque no fue por ellos. Entonces aquí es lo mismo. Entonces me dice, te lo destino y sí necesitamos hacer eso. Entonces la diferencia a la pregunta que acabas de cuestionar, Emilio, es que en el trabajo es algo evidente. Si no lo hice, tengo consecuencias. En la fe no es algo evidente porque si no habría libre albedrío. Pero sí es muy importante para nuestra salud emocional y espiritual. Necesitamos saber, porque además de que es verdad, no estamos solos. El mundo, aunque muchas cosas vemos que no entendemos por qué suceden y cuál es el fondo, pero las cosas tienen una razón de ser, que también tenemos que entender nuestros límites, hasta dónde podemos entender. Y sí, efectivamente, el resultado de no trabajar o de no cuidar la salud, vamos a ver el efecto inmediato, y lo otro no lo vamos a ver el efecto inmediato, pero sí es igual de importante ese equilibrio entre las dos cosas. De hecho, hay un dicho en el Pirkei Avot que dice así, Imen anili mili. Si yo no soy, para mí no me preocupo por mis necesidades, ¿quién se va a preocupar? Hay que tomar responsabilidad, no hay que echarles las culpas porque el otro no me hizo, porque esto me pasó, por la pandemia o lo que sea. Si yo no actúo, nadie lo va a hacer. Pero Ushanile Atzmi sigue diciendo Mani. Pero si yo creo que yo solo tengo todo el poder de lograr todo y creer que yo soy autosuficiente, Mani, no soy nadie. Me refiero, es yo con mi esfuerzo, pero saber también que necesito la ayuda de Dios y no estoy solo. Entonces tiene que ser un equilibrio. Ni irme para un lado, ni decir, me apoyo en Dios nada más y no hago nada, ni decir, creo nada más en mi esfuerzo, porque vemos gente muy inteligente que hace todos los esfuerzos, igual no le va bien. Y hay gente también que no tan inteligente y todo, y tuvo suerte y le va bien. Que es hay otro factor que tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces, lo correcto es ese equilibrio. La pregunta, Emilio, ¿a dónde nos inclinamos más? Sí, en las reglas naturales vamos a ver que eso tiene resultado, pero en lo correcto, la forma de actuar es el equilibrio entre las dos cosas. Hacer nuestro esfuerzo y saber que dependemos de Dios. Por eso, ni decir Imena ni Li, yo no lo hago para mí, ni tampoco yo creerme que con eso que puedo lograr todo. Y complementando la última frase del rabino es, ¿y si no es ahora, cuándo? Sí. Yo Sí, creo perfecto, que las crisis, sí. Yo creo que las crisis, y sobre todo la crisis que estamos viviendo, son multisectoriales, o sea, no es o el dinero o la fe. Una de las frases que más me gusta y que más he usado para ver cómo podemos solventar esta crisis, casualmente es la plegaria que se hace al final de todas las juntas de Alcohólicos Anónimos. Y no sé a qué Dios vaya dirigida, pero la plegaria va así. Dios, dame la fuerza para cambiar lo que puedo cambiar. Dame la entereza para aceptar lo que no puedo cambiar. Y dame la inteligencia para distinguir entre lo que puedo cambiar y lo que no puedo cambiar. Y yo creo que en esa frase
se engloba absolutamente como necesitas actuar tú para cambiar lo que puedes cambiar, necesitas tener fe en Dios para aceptar que hay cosas que no puedes cambiar, para aceptar que hay realidades sobre las que no tenemos ningún control, y cada quien necesita la inteligencia dentro de sí para saber cuáles son las cosas que uno le atribuye a Dios y cuáles son las cosas sobre lo que uno toma actuar o responsabilidad propia. O sea, es Dios, es el dinero y es la inteligencia emocional de cada uno de nosotros. Yo creo que son los 3 factores más importantes que uno tiene que tomar en cuenta en cualquier crisis. Ok, déjenme preguntarles sobre cómo encontrar, y de nuevo, desde el punto de vista económico, financiero y desde el punto de vista espiritual, cómo encontrarle un orden al caos, porque estamos viviendo en época de caos. Las finanzas, los mercados bursátiles, siempre se ha dicho que son irracionales. De repente todos se vuelven locos y venden y las acciones caen, la bolsa cae. De repente algo pasa y sube y de repente de un segundo para otro todo cae otra vez. Los mercados son irracionales y muchas veces en una cuestión de hora uno puede hacer una fortuna o uno puede perder una fortuna. Y también la vida es caos, Rabino. También en un sentido espiritual la vida es un caos. ¿Por qué una persona cruzó la calle o dio vuelta a la izquierda y Dios no lo quiera, le pasó un asalto o un asesinato, Dios no lo quiera? Parece ser que vivimos en una completa incertidumbre. Y esto lo estamos viendo con esta pandemia. De repente sale un virus, quién sabe de dónde, y tiene al mundo entero transformado para siempre. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista espiritual, ¿cómo podemos entender el caos y sobrevivirlo? Justamente, la mayor prueba de nuestra limitación e impotencia es este virus, que detuvo a todo el mundo, que lo puso de cabeza, como también el caos que creó, como lo acabas de describir, y justamente eso demuestra que ahora sí, que el hombre propone y Dios dispone. Todos teníamos planes antes de esto, yo creo que cada uno tenía sus viajes, sus asuntos, negocios y así, y no creo que haya una persona en el mundo que no tuvo que cambiar algo que tenía planeado, que estaba seguro que lo iba a hacer, y de repente llegó esto y cambió todo. Ahí está el factor justamente de que no es suficiente nada más la inteligencia y el esfuerzo, que también se tiene que hacer, pero que tenemos que saber que también hay alguien más y estamos en sus manos y le tenemos que pedir. Entonces, vuelvo a hacer énfasis. Muchas veces Dios nos prueba de situaciones diferentes, que será cada uno, hay veces con la pandemia, ahorita tienes problemas económicos y a ver cómo actúas. Si tiras la toalla o te armas de valor y dices, tengo que salir adelante, tengo que esforzarme. Eso es parte de nuestras pruebas. ¿Por qué el caos en el mundo? Nunca lo vamos a entender, porque tendríamos que ser Dios para dar explicaciones y entenderlos. Pero nosotros, ante la situación que nos encontremos, de ahí en adelante tenemos que actuar. Y yo quiero en esto dar 3 puntos y recomendaciones de cómo tenemos que hacer ante este caos. Una, tenemos que tener la determinación. No entra el desánimo, el decir, ¿qué voy a hacer? Y todos podemos quejarnos. Todos tenemos muchos argumentos actualmente para quejarnos de 1000 razones. Estoy encerrado en mi casa, yo tengo 4 meses y el otro me fue mal, no tuve trabajo. Y si tenemos muchas, eso todos lo podemos hacer y es obvio. Lo que tenemos que hacer en vez de eso, decir, tengo la fuerza de voluntad, la convicción y la determinación de que voy a seguir luchando y voy a salir adelante. Con fe en Dios y con las acciones, como dijimos. El segundo paso no es suficiente con la determinación. Porque si yo tengo una enfermedad, digo, me quiero curar, pero no consulto al doctor o quiero hacer una dieta y no sé cómo se hace y creo que la estoy haciendo bien y eso me provoca efectos contrarios a lo que estoy pensando, no lo voy a lograr. Después de la determinación
tenemos que consultar y por eso es esta plática. Por eso aquí tenemos a Dina, una experta, porque, ok, tenemos la fuerza de voluntad. Quiero actuar mejor, quiero superarme, pero después tengo que saber la forma correcta para hacerlo. Y el tercer paso es, ok, yo ya fui al doctor, ya compré las medicinas y ese todo, y no me tomo las medicinas. Si no me las tomo, no me voy a curar igual. Entonces, la determinación y la convicción que tenemos que ir adelante, el conocimiento y por eso consultar, y 3, la acción. No quedarnos con los brazos cruzados, sino actuar. Y dejar las explicaciones por qué el caos y todo, se lo dejamos a Dios. Nosotros ante cada situación tenemos una prueba y en esa situación tenemos nuestro albedrío y ver cómo salir adelante. Gracias. Justamente en el tema del caos, irónicamente es donde más creo que las finanzas y la religión se acercan. Rabbi Moshe ben Maimón, el Rambam, analizando la Perashá de Noé. Oye, Adina, tú ibas a hacerlo de economista, no de rabino. Bueno, es que voy a un punto. No, el Rambam dijo que hay que minimizar la necesidad de milagros de Dios en la tierra. Sí, y eso es lo que hacen las finanzas personales. La buena planeación financiera lo que hace es minimizar la necesidad de milagros en nuestra vida. Creo que ahí es el punto en donde se unen las dos cosas. Puedes o no creer en Dios, puedes o no creer en cuál es el papel que juega Dios en la tierra o en tu vida, pero si crees o no en los milagros, nuestro compromiso o nuestra obligación es minimizar la necesidad de milagros, minimizar la necesidad de la suerte en nuestra vida. Y yo creo que en cuestión de finanzas personales, la mejor manera de minimizar la necesidad de la suerte o minimizar la necesidad de milagros, hoy por hoy tiene que ver con 3 cosas. Así como el rabino dio 3 soluciones, yo les doy 3 pasos. La primera es que cada uno de nosotros necesita hacer un análisis objetivo de dónde está parado en este punto. ¿Cuáles son mis ingresos? ¿Cuáles son mis gastos? ¿Cuánto dinero debo? ¿Cuánto dinero tengo ahorrado y dónde? Si estoy sobreendeudado, ¿por qué estoy sobreendeudado? ¿Qué mecanismos de protección financiera tengo? Porque la situación financiera de cada uno de los que estamos acá es completamente diferente a la del otro. Entonces, no podemos agarrar una receta de cocina y decir, ahora todo el mundo tiene que hacer esto, ahora estos son los pasos a seguir. Creo que el principal paso y el primer paso es que cada uno de nosotros se vea en un espejo financiero y diga, estos son mis ingresos, así se están afectando mis ingresos, estos son mis gastos, así se están afectando mis gastos, esto es lo que debo y esto es cuánto no puedo pagar de lo que debo o cómo están creciendo mis deudas, estos son mis ahorros y mis inversiones, qué está pasando con ello y estos son los mecanismos de protección financiera que tengo, ¿qué estoy haciendo con ellos? Entonces, el primer paso es hacer un diagnóstico de nuestra vida. El segundo punto tiene que ver, y aquí es el punto en donde más golpeados vamos a estar todos nosotros, es cómo está pegando a mi familia, cómo está pegando a mi persona, cómo está pegando a nuestra unidad familiar el nivel de la disminución en ingresos. ¿Y qué podemos hacer como familias para solventar esta disminución en ingresos? ¿Cómo pueden participar todos los miembros de la familia en solventar esta disminución de ingresos? Y lo hemos hablado acá y no voy a negar que esta es mi bandera y va a ser mi bandera toda la vida que hablo de finanzas personales, es todos los miembros de una familia, hombres y mujeres, tienen que tener una participación activa en la manutención de las casas. Hoy por hoy, el mito de las familias de un solo proveedor, en donde el hombre tradicionalmente es el que lleva el pan a la casa, se acabó. Ya estaba acabada antes, pero hoy queda completamente acabada. Hombres, mujeres, hijos mayores de edad tienen que ser responsables de la manutención de la casa y traer dinero de cierta manera para ayudar con los gastos del hogar. Ese es el paso número 2. Y el paso número 3 tiene que ver con, en momentos de crisis, la mejor manera de reducir la necesidad de milagros es reduciendo gastos. No solo por el tema de ahorrar dinero, sino por el tema de mantener un control. Cuando el principal efecto secundario o el más grave efecto secundario del caos es la angustia. Y la mejor manera de poder controlar la angustia es sintiendo que tenemos control sobre algún aspecto de nuestra vida.
Y en cuestión financiera, el aspecto sobre el que más control podemos tener es sobre nuestro nivel de gasto. Entonces, hoy por hoy es momento de tratar de reducir al máximo los gastos que hacemos. Si tenemos que tomar decisiones financieras, postergarlas un tiempo. Si hay gastos que no sean fundamentales hacer en este momento, hacerlos en otro momento. Entonces, son los 3 pasos. Un diagnóstico, familias en donde todos puedan contribuir al ingreso familiar y donde haya opciones alternativas para solventar el ingreso familiar y la reducción de gastos. Quiero abordar, Adina, mencionabas el tema de la suerte. Buena suerte, mala suerte, y algo que hoy en día estamos viendo como sociedad, que al menos a mí en lo personal me enoja mucho, que es como un complejo de víctima, ¿no? Parece ser que está de moda asumirnos como víctimas. Es que soy mujer, por lo tanto soy oprimida. Es que soy minoría religiosa y entonces soy oprimido. Es que soy una minoría sexual o racial o lo que fuera y el mundo está en contra mía y todo el mundo me oprime y soy discriminado. A mí me parece que eso es nocivo porque te coarta y limita lo que tú puedes hacer con las habilidades y los talentos que tienes. Pero por otro lado, también es cierto que sí hay gente que nace con privilegios, una educación que otros no tienen oportunidad de tener, una situación económica que otros no tienen acceso a esa situación económica, oportunidades, contactos, círculo social. No todos tienen las mismas oportunidades. O sea, sí hay una cuestión de desigualdad económica, de clase social, educativa, con la cual nacemos. Todos nacemos con carencias y con talentos. ¿Cómo superar? Y de nuevo la pregunta es para ambos, desde el punto de vista religioso, espiritual, humano, y desde el punto de vista económico, profesional, ¿cómo superar este complejo de victimismo que está tan de moda hoy en día? ¿Y cómo hacerle con lo poco o mucho que Dios me dio y con lo que tengo? Y en la edad que tengo y con las características que tengo. Te voy a contestar yo. A mí mi papá, que está por ahí, lo vi en uno de los cuadritos, me enseñó con la palabra y con el ejemplo de que la suerte la reparten tempranito en la mañana. Entonces, sí tiene mucho que ver la suerte, pero la suerte es para quien se levanta temprano y sí tiene que ver muchísimo el tema de oportunidades. ¿Y qué te lo voy a decir? Digo, soy mujer y soy judía. En cualquier medio en donde me he movido, me pueden discriminar por alguna cosa, pero la suerte la empiezan a repartir temprano en la mañana. La suerte se la reparten también a quien estudia, la suerte se la reparten más a quien trabaja y no siempre es justo y no siempre la repartición es justa y no hay tal cosa como justicia, pero definitivamente existen cosas que podemos hacer para ayudar a que esa suerte nos toque a nosotros. Y tiene que ver con trabajo, y tiene que ver con educación, y tiene que ver también en el tema de minorías, hablando de mujeres, con vivir más echadas para adelante y ser mucho más proactivas en las decisiones que tomamos. Entonces, pues sí existe la suerte, pero la reparten tempranito. Sí, bueno, nada más agregando un pequeño chiste a lo que estabas diciendo, es famoso el dicho, el que madruga, Dios lo ayuda. Una persona una vez madruga para ir a trabajar y lo asaltan. Entonces reclama a Dios, oye, yo madrugué, ¿cómo es madrugar? Dios no ayuda. Dice, sí, es que el asaltante madrugó antes que tú. Por eso Dios lo ayudó a él. Ok. Yo quería hacer un comentario a esto que está diciendo Emilio, que considero que es muy importante, es que no solamente, y también complementando lo que dice Sadina, no solamente que no hay que tomar esa actitud y decir, como dijiste Emilio, no, yo soy de una minoría, yo soy yo soy marginado, yo tuve mala suerte. Al contrario, cada situación es una oportunidad para superación, es un reto. La vida está llena de retos, vinimos a cumplir una misión y tenemos que saber capitalizar las oportunidades. Y quiero mencionar algo muy importante sobre esta situación actual. Yo creo que ahorita, con esta pandemia,
tenemos la oportunidad. Que dice, ahora sí, es necesario hacer un cambio de paradigma y tenemos que tener una visión, cambiar la app de nuestra mente y de nuestros sentimientos. Ya es... ¿por qué? Porque ahorita a fuerzas tuvimos que tal vez llevar a los niños en vez de a Disneylandia, tal vez al parque de la esquina de la casa, desolado. Y tuvimos oportunidad de convivir de verdad, jugar con ellos y no, me refiero, no lo que estamos acostumbrados. Tuvimos tal vez oportunidad, tuvimos que hacer fiestas pequeñitas, pero que igual se puede. Una visión, disfrutamos la naturaleza de una forma totalmente diferente. Probamos una forma de vida que nunca lo hubiésemos imaginado ni se nos hubiese ocurrido probarla, si no sería porque esta pandemia nos obligó. Pero ahorita es la oportunidad de dar un cambio, de cambiar conceptos. No todo tiene que ser las reglas que conocemos, no todo tiene que ser ya competencia y cosas grandes. Miren, les voy a leer algo, un WhatsApp que me llegó, que me encantó. Nada más permítame un minutito leerlo porque creo que tiene mucha filosofía. Que dice así, lo apunté. Dice, ¿qué es lujo? Nos hicieron creer que el lujo era lo raro, lo caro, lo exclusivo, lo ostentoso, todo aquello que nos parecía inalcanzable. Ahora nos damos cuenta que el lujo eran esas pequeñas cosas que no sabíamos valorar. Lujo es estar sano, lujo es no pisar un hospital, lujo es poder pasear por la orilla del mar, lujo es salir a las calles y respirar sin mascarilla, lujo es reunirse con toda la familia, con tus amigos, lujo son las miradas, lujo son las sonrisas, lujo son los abrazos y los besos, lujo es disfrutar cada amanecer, lujo es el privilegio de amar y de estar vivos. Hoy tenemos que cambiar nuestro chip, nuestro canal y ver las cosas diferentes. Entonces, en vez de, como dije antes, en vez de quejarnos, en vez de decir a mí me tocó la mala suerte y de esta situación o de cualquier situación que se vive, vamos a capitalizar lo positivo. Y ese es el mensaje que muchos habrán leído, el libro de Viktor Frankl, que escribió dentro de un campo de concentración, es que justamente de esa situación, igual la gente se veía quién levantaba la moral y quién, a pesar de todo, o quién, obviamente, con justas razones se dejaba vencer. Pero tenemos que no echar culpa a nada, ni hablar de la mala suerte, sino al contrario. Esta es una oportunidad para cambiar la visión y cambiar de rumbo. Y aquí también hay un punto de encontrar, o sea, esta parte de cuáles son los lujos, estoy completamente de acuerdo con cuáles son los verdaderos lujos de la vida, pero le quisiera agregar ahí un asterisco y un punto hacia abajo. Solo en la manera en el que tienes una situación financiera estable puedes disfrutar de esos lujos, porque solo en la manera en que sabes que si te enfermas, que el lujo es no pisar el hospital, pero que si te enfermas tienes un seguro de gastos médicos para poderte atender. Lujo es disfrutar a tus hijos, pero saber también que les puedes dar una educación pagada. Lujo es disfrutar un atardecer, pero saber que no estás completamente sobreendeudado cuando estás viendo ese atardecer. Entonces, tiene que existir dentro de todos estos verdaderos lujos el entendimiento que solo podemos disfrutar estos lujos que nos da la vida y estos lujos que nos brinda la naturaleza y estos lujos que nos concede Dios en la manera en que nuestra situación financiera sea estable, en la manera en que podamos vivir una vida material, no rica, no millonaria, pero que sí exista la capacidad de defendernos del mundo, de enfrentar el mundo de una manera proactiva, porque tenemos una situación financiera estable. Porque si no tenemos una situación financiera estable, todos estos lujos que están al alcance de nuestras manos, no los vamos a disfrutar jamás. Todos estos lujos que podemos ver, que podemos sentir, que necesitamos empezar a redescubrir, que eso es lo que dice este WhatsApp, que se me hace absolutamente valioso, no los vamos a poder redescubrir si tenemos una angustia galopante sobre toda la mala situación financiera que tenemos en nuestra vida. Ok. Sí, obviamente, sí, sin contradecir esto, sino al contrario. 100%. Tenemos que esforzarnos en hacer nuestra parte, pero igual
cambiar un poquito El chip. de esa visión que estamos De acostumbrados acuerdo. y adaptarnos a esta De acuerdo. situación. Pues como dijiste tú, Adina, al principio, no pueden estar más de acuerdo los dos. Así es que coincidimos, se complementan y eso es muy importante. Es lo que tenemos, es el mensaje que tenemos que tomar. Eso es lo que pienso. Tenemos que tener un balance entre la parte espiritual y la parte física y debemos atenderlas a las dos. Hay varias preguntas y justamente hablan de ese equilibrio. ¿Cómo hacemos para que ese equilibrio que debemos de llegar, por ejemplo, salir a trabajar, pero cuidar nuestra salud, pero no tenemos esa parte religiosa ahora que no podemos ir a rezar? ¿Cómo encontrar el equilibrio para no faltar a ninguna de las tres, digamos? Justamente en el Talmud, Tratado de Baba Kama, número 60, página 60, hay algo muy interesante que también corrobora lo que estuvimos hablando, de que uno tiene obligación de hacer lo que está a su alcance, pero lo dice justamente describiendo esta situación. Pero aparentemente hay una contradicción. Dice así, voy a citar textualmente, dice, Deber Bair Canes Ragleja. Si hay una pandemia, ¿qué tienes que hacer? Canes Ragleja, entra a tu casa, guárdate, dice, cuídate, enciérrate. Así dice textualmente. Pero dice más adelante en la misma página del Talmud, dice, Raab Bair Paz Ragleja. Si hay hambre en la ciudad, dice, si hay necesidades económicas, Paz Ragleja. Sal afuera, dice, ve a trabajar. Pero bueno, de alguna manera se contradice, porque ahorita hay las dos cosas, podría haber. Entonces, como en todo, en la religión, es con un equilibrio. No se puede desatender ni una ni otra. Cuidado. Dice, no, todos los consejos que estás dando, Dina, son importantísimos y tenemos que hacerlos. Pero cuidado de no descuidar también las medidas de seguridad y la salud y tomar la responsabilidad. Al ser que son indicaciones contrarias, en una te dice quédate en tu casa, en la otra te dice sal, tenemos que, si podemos trabajar desde la casa es lo ideal, y si no, salir con las máximas precauciones. Quiere decir, no podemos, tenemos que dar la misma importancia, bueno, de hecho sería más a la salud, ¿no? Porque si no hay salud, no sirve todo lo demás, pero tenemos que dar la máxima importancia a cuidar la salud y cuidarnos en nuestras casas cuando es necesario, y por otra parte, hacer lo máximo para no desatender esa parte. Entonces es el equilibrio, y cuando se puede ir a rezar sin poner en riesgo a la salud, se va a rezar. Si uno no puede ir a rezar sin poner en riesgo, no, Dios quiere que te quedes en tu casa, igual te vas a conectar con Él y te vas a comunicar, y eso no le quita en lo más mínimo. Estás haciendo la voluntad de Dios, que es darle prioridad a lo que tiene prioridad. Entonces, esa es la visión general de eso. De hecho, perdón, un detalle más también, en el Talmud hay algo que no se entiende, que parece algo místico, que tiene una explicación así, que dice así, cuando hay también una epidemia, una pandemia, que dice que la persona camine por el centro, en el centro del camino. Y si hay paz, si hay tranquilidad, que vaya en los costados. ¿Qué significa eso? Que dice, perdón, al revés, perdón. Si hay una pandemia, que vaya en los costados, o si no, que vaya en el centro. ¿Qué significa? Está insinuando. Cuando normalmente uno tiene que ir en el medio, que es en el camino, en el equilibrio en todo. En la comida, no tiene que cuidarse demasiado de no disfrutar de nada, ni tampoco desatender en todos sus caracteres. Pero cuando hay una situación extrema, como una epidemia, hay que vaya por un costado, que dice que se vaya también con medidas extremas. Ese es el mensaje. Normal, siempre el camino del centro es el ideal, pero hay veces hay que tomar medidas más extremas, tanto en la salud como en la economía. Entonces, esa es la visión que nos indica la religión. No, estoy completamente de acuerdo con el rabino. Yo creo que
esta visión tripartita que tiene el rabino, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la economía y que tiene que ver con el acercamiento religioso a Dios, yo creo que es el punto más difícil que estamos encontrando todos en encontrar el equilibrio. Y digo, también quiero hacer notar un punto, que toda la infraestructura comunitaria ha sido maravillosa para orientarnos hacia qué hacer y cómo hacerlo en cada momento. O sea, que hemos tenido esa guía comunitaria que para muchos de nosotros, y me incluyo, ha sido una salvación por tener ciertos lineamientos que nos digan van a funcionar así las cosas, no van a funcionar así las cosas. Y yo creo que muchas veces en momentos de tanta incertidumbre, el poder saber que estás guiado por una persona o financiera o religiosamente o en temas de salud o con una guía tan congruente hace una diferencia enorme en el nivel de angustia que cada uno de nosotros maneja. Y creo que ha sido un acierto espectacular de toda la organización comunitaria. Espectacular. Nos están comentando varias personas que hay gente, por ejemplo, que no estudió o que se quedó en la primaria, etcétera. O hay gente que se dedica a estudiar la Torá. No tienen esa preparación para trabajar. ¿Cómo hacerlo? No sé si, refiriéndome un poquito a Dina, tú tienes la parte de Ignition y todo esto, también si nos pudieras comentar un poquito de eso, y Rabino si nos puede también ahondar en cuestión de el que estudia, que se dedica a estudiar específicamente, cómo resolver esa parte. Yo creo que nunca es demasiado tarde para poder afinar tus habilidades que te hagan una persona que tengas un mejor lugar en el mercado de trabajo. Nunca es demasiado tarde para empezar a aprender cosas nuevas, para tomar un curso, para aprender a programar, para aprender para poner tus habilidades que te hagan una persona más empleable al día. O sea, no por decir, hace 30 años no estudié, es que ya no estás en momento de estudiar. O sea, todos estamos en momento de estudiar o habilidades técnicas o habilidades intelectuales para poder ser más empleables en el mundo de hoy. Porque lo que es un hecho es que hoy por hoy en el mercado de trabajo, para poderte emplear, necesitamos tener ciertas habilidades. Y no solo es la gente que no estudió, es la gente que estudió y luego no se puso al corriente de lo que el mundo necesita hoy para poderte emplear. Yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido la comunidad es esa visión de que todos podemos ser emprendedores o de que todos podemos ser dueños de negocios y por ende, y es falso también, pero se da este pensamiento, no necesito tener ciertas habilidades para poderme emplear. Yo creo que lo que viene económicamente y en cuestión de empleo de hoy en adelante es que va a haber una pequeña parte de nosotros que puedan ser dueños de negocios, una pequeña parte de nosotros que puedan ser emprendedores y una gran parte de nosotros que vamos a tener que ser buenísimos empleados y que vamos a tenernos que emplear en otras empresas y vamos a tener que tener al día nuestras habilidades para poder ser buenos empleados en las empresas que nos van a ofrecer trabajo. Y si no tenemos esas habilidades, poderlas poner al día hoy por hoy. La comunidad ofrece muchísimos cursos, la comunidad ofrece muchísimas herramientas de aprender y de reaprender nuevas habilidades hoy en día para toda la gente que sienta que sus habilidades de trabajo no son las adecuadas para el mundo de hoy. Ok, y desde el punto de vista también religioso, también aquí hay un error muy común. Mucha gente cree que Dios nos pide sentarnos todos los días a estudiar. No es así, es muy importante estudiar, pero de hecho está indicado el concepto ideal que uno no debe vivir de que lo ayuden, me refiero de la caridad, que uno se sienta a estudiar y lo mantengan. Eso no debe ser, está escrito que tiene que ser con el sudor de tu frente, comerás el pan, y uno tiene obligación de esforzarse. Y si uno no cumplió el papá, lo que mencioné antes del Talmud, de enseñarle un oficio y de darle herramientas para salir adelante, uno las tiene que adquirir. Dice, porque saber que tenemos la obligación de las dos partes, de trabajar y nunca es tarde, como acabas de decir hace un momento, que siempre, aunque sea
que no tuve oportunidad, no me enseñaron, puedo, hoy en día tenemos medios, ya ponemos en la comodidad de su hogar, uno puede aprender un oficio hoy en día. Por internet, que hay carreras completas, diplomados y muchas oportunidades, y no podemos decir, bueno, ya no tuve oportunidad y ya se acabó. No, siempre tenemos que hacer. Eso es por una parte. Por otra parte, quiero dar un consejo también. Todos sabemos perfectamente que estamos en una situación difícil. No podemos pretender, si uno se quedó sin trabajo o cualquier otra, y en lo que se esfuerza y tiene que buscar y salir, pero no podemos pretender mantener el mismo nivel. Uno tiene que ser realista y ser responsable. Y no puedo, si tenía, gracias a Dios, cuando uno tiene, qué bueno, también lo disfrute. Pero cuando hay situación económica difícil, tenemos que ser conscientes y tomar medidas. Ahora sí, como ese chiste, no sé cómo, bueno, un dicho, pero nos lo dicen, que la suegra se quejaba de su nuera, que dice que compra cosas que no necesita con dinero que no tiene para impresionar a gente que no conoce. Que muchas veces en la sociedad se actúa de esa manera, ¿no? Y no siempre hay que hacerlo así, hay que a veces saber limitarse, no siempre ser compradores compulsivos. Ahorita me limito, a veces uno lo compra porque así es, por la sociedad, y no forzosamente porque lo necesita. Entonces, saber si se toman medidas y las dos cosas paralelas. Me esfuerzo en salir adelante y además tomo responsabilidades y me controlo. Gracias. Adina Chelminsky, Rabino Tobal, antes de terminar, ¿quieren dar un último mensaje? Hay muchas felicitaciones, tanto en Facebook como en el Zoom. Hay muchísimas felicitaciones, no nos va a dar tiempo de leerlas todas. A ver, una última pregunta, si quieren, se las dejo como para que a partir de ello puedan ustedes dar su comentario para cerrar la sesión. ¿Cómo enseñarle a las familias a bajar el nivel de gastos y a participar de una manera más responsable en la planeación y en la economía de la familia? De nuevo, desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista financiero. Yo creo que el que hizo el mejor comentario en términos financieros fue el rabino. Con ese WhatsApp que leyó diciendo las cosas reales, o sea, este concepto que hizo de cambio de app en la cabeza para apreciar las cosas más importantes de la vida, puede sonar absolutamente cliché, pero es absolutamente real lo que necesitamos hacer para reducir el nivel de gasto. O sea, en el momento que entendemos cuáles son las prioridades de la vida, en ese momento es cuando podemos hacer cuentas, poner todo escrito en papel y entonces empezar a hacer los recortes de presupuesto o entonces empezar a hacer los recortes de gasto que necesitamos hacer. Yo creo que si con algo me gustaría acabar esta plática, y creo que es el resumen que yo me llevo, es que la espiritualidad y el manejo financiero no están peleados. Muy por el contrario. En el momento que podemos manejar nuestra espiritualidad de una mejor manera, nuestra fe de una mejor manera, es que podemos tener las armas para tomar las decisiones financieras difíciles que tenemos que tomar en estos momentos. En el momento que nuestra fe nos permite entender cuáles son las verdaderas prioridades de la vida, entonces podemos hacer cuentas, entonces podemos tomar los pasos difíciles que tenemos que tomar en cuestión de matemáticas financieras. Yo creo que, siguiendo también a lo que mencionaba hace un momento, que no hay algo que puso más en evidencia que esta pandemia, los verdaderos valores. Ahorita nos dimos cuenta que igual dejamos de lado esa competencia social, igual no se pudo aplicarla, pero vimos de verdad valores increíbles que no tuvimos oportunidad. Hay veces en todos los integrantes de la familia, hay veces el hombre se iba todo el día a trabajar y no tenía la oportunidad de comer con los hijos, convivir, y ahorita lo hacemos. Entonces vamos a simultáneamente, digo, obviamente que tenemos que preocuparnos y hacer esfuerzos por salir, pero que eso
no tiene que quitar, es de valorar y de disfrutar y de cambiar, como dije, la visión de los verdaderos valores. Aprovechemos. Tuvimos una situación fortuita que nunca en el mundo se imaginó. Nadie soñó, superó la imaginación esta situación para el mundo. Pero para mi modo de ver, de que nos dejó tantas enseñanzas que seríamos de verdad, sería una tontería no aprovecharlas y no aplicarlas. Entonces, vamos a esforzarnos, como dije, relajados, sin preocupación, hacer lo que está a nuestro alcance, mientras el cambio, eso de valores sociales, de lo que siempre estamos acostumbrados, y Dios mediante, si le agregamos un factor de cada una de esas cosas, de los ingredientes que dijimos, con equilibrio, es decir, tenemos fe en Dios, nos relajamos, actuamos, tomamos la medicina, no nada más consultamos con el doctor, que eso es lo que estamos haciendo, que es muy importante, pero vamos al siguiente paso, actuamos también, y por otra parte, le damos menos importancia a valores superficiales, que siempre lo tuvimos, y le damos más a los valores verdaderos que nos enseñó esta pandemia. Yo creo que de esa manera, no nada más que vamos a salir adelante, vamos a mejorar nuestra calidad de vida y vamos a salir victoriosos, es decir, con un aprendizaje muy importante. Ese es mi cierre, yo creo que a esta plática. Yo creo que todos nos vamos con muchas reflexiones muy interesantes, lecciones, consejos. Y lo más padre para mí es ver a dos personalidades tan diferentes. Éramos diferentes, ya no, ¿eh? Digamos que provienen de un perfil diferente, un rabino ortodoxo, una mujer profesionista secular, así se identifica Dina. Sin embargo, que se pueden reunir y encontrar para intercambiar puntos de vista y encontrar puntos en común. Les agradezco a las dos su participación y cedo el micrófono ahora sí a Marlene Hayat de Galante. Encantados de oír esa plática tan nutrida. Pues muchísimas gracias por llenarnos de tantos valores y darnos unas herramientas para buscar un equilibrio. La verdad es tan importante lograr esto y creo que elegimos dos personas excelentes. Se puede notar aquí en el chat y realmente muchísimas felicitaciones. La gente los quiere a los dos y de verdad son lo que hacen excelentes. Y creo que este tipo de mensajes es el que tenemos que buscar y pues, creer que vamos a salir adelante y que aparte de haber pasado esa pandemia, vamos a llevarnos algo bueno. Y pues con eso yo creo que ya podemos cerrar. Sí, nada más quisiera rapidísimo porque vi una pregunta que la considero muy importante y muy corta, que ya la dije, pero no quiero que se queden con esa duda. Alguien que dice, se supone que Dios manda la parnasá, que Dios manda el sustento. Quiero que quede muy claro que no contradije eso, al contrario, lo recalqué muchísimo, que es el canal, nada más que Dios nos pide que hagamos nuestra parte, o si no, no recibimos ese canal porque Dios pues, puso las leyes naturales. Nada más a la persona que hizo la pregunta, quiero que le quede clara la respuesta, que no digan, el rabino dijo que no es Dios el que manda el sustento, sino la persona. Que quede muy claro. Perdón que hago esta observación porque no quiero que quede esa pregunta en el aire. Perdón, continúa. Disculpa la interrupción. Perfecto. Gracias por aclarar esa pregunta que creo que también era de suma importancia. O sea, y a fin de cuentas, el objetivo de estas pláticas es ofrecer fuentes de información buenas para la gente. Entonces, los publicamos en la página de Facebook de Monte Sinai. Yo busco algunos buenos recursos, se los mando. Y entender que en la comunidad existen muchísimos mecanismos de información y de ayuda a la disposición de todos ustedes. Fundación Activa tiene una infraestructura enorme de recursos para la gente, para empresarios, para emprendedores y para gente que se encuentra en momentos difíciles que también se pueden acercar a ellos. Y a fin de cuentas, el objetivo aquí es brindar fuentes de información, es brindar mecanismos para cómo sí,
cómo sí vamos a salir adelante, cómo sí vamos a solucionar esto, no cómo nos vamos a quedar ahogados y angustiados, cómo sí vamos a salir. Muchísimas gracias y de verdad yo creo que fue una excelente plática y pasó el tiempo rapidísimo, ni nos dimos cuenta de tan entretenidos que estábamos. Y pues podemos esperar una próxima, a ver a qué más, qué otro tema se les hace bueno y la podemos repetir con otro tema. Muchas gracias a todos y estén pendientes de las próximas pláticas. Entonces, la conclusión, no nos vamos a quejar de la situación, sino al contrario, vamos a tomar valor para salir adelante y aprovechar las oportunidades. Muchas gracias también a los organizadores y a todos los oyentes. Excelente, Rabino, excelente, Adina, buenas noches, muchísimas gracias.